Vamos a revisar el uso de las tablas termodinámicas. Son extraídas del libro Sengel, el libro base de este curso. Empieza con la tabla 1, donde hay A1, donde hay algunos datos de masas molares, constantes de los gases para distintas sustancias. También las constantes del punto crítico. Después algunos otros datos relacionados también con el calor específico a presión constante y volumen constante y la conductividad térmica de algunas sustancias gaseosas. Después vienen los calores específicos para varios gases, también información que puede ser importante eventualmente. Algunas correlaciones para el calor específico de algunos gases en función de la temperatura. Después, propiedades de líquidos, sólidos y algunos alimentos. Propiedades de líquidos, sólidos y elementos comunes, sólidos con la temperatura ambiente, excepto que se indique otra cosa. También calores específicos, densidades y otras propiedades. Y después empieza la tabla A4, que es una de las tablas que más vamos a utilizar, que es la tabla de agua saturada. Dentro de la campana de Andrews se encuentra la tabla de temperaturas. Para cada temperatura hay una presión de saturación determinada. Por ejemplo, para 20 grados Celsius, la presión de saturación es 2,3392 kilopascales. El volumen específico de la fase líquida, B sub F. El volumen específico de la fase gaseosa, B sub G. La energía interna, con tres columnas. Energía interna de la fase líquida. La segunda columna, U sub Fg, es la energía interna de la vaporización, es decir, la diferencia entre la energía interna del gas y la energía interna del líquido. La energía interna del gas está en la tercera columna. Lo mismo para la entalpía, la columna del medio de la entalpía, H sub Fg, en el fondo es el calor de vaporización, es la energía necesaria para vaporizar completamente una unidad de materia, un kilo de agua, desde líquido saturado a vapor saturado. La primera columna entonces, H sub F, es la entalpía de la fase líquida. La tercera columna, Hg, es la entalpía de la fase gaseosa, y la del medio, H sub Fg, es la entalpía de vaporización, que es la diferencia entre la entalpía del vapor y la del líquido. Lo mismo para la entropía, que vamos a ocupar más adelante. Esta es la tabla de temperaturas. Esta tabla continúa en la página siguiente, con los mismos valores, con los mismos datos. Después viene la tabla de presiones. Uno entra por presión y encuentra una temperatura fija dada para esa presión, con los mismos datos de la tabla anterior. Después continúa la tabla de presiones. Enseguida viene la tabla de vapor de agua sobrecalentada o recalentada. Esto es fuera de la campana de Andrews, hacia el lado derecho, donde solamente encontramos una fase gaseosa de vapor sobresaturado. Por lo tanto, para una cierta presión, por ejemplo, primer recuadro para 0,01 megapascales, nos entrega, entre paréntesis, la temperatura de saturación que tendría para esa presión, dados en las tablas anteriores, como referencia, y hay combinaciones, ¿no es cierto?, para cada temperatura. Es decir, acá necesitamos dos variables, la presión y la temperatura, para determinar el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. Un solo valor porque es una sola fase, la fase de vapor sobrecalentado o recalentado. Y esto se repite para otras combinaciones de presión y temperatura. Continúo la tabla. Concluye la tabla de vapor de agua sobrecalentado. Después tenemos la tabla de agua líquida comprimida, que es a la izquierda de la campana de Andrews. También una sola fase, o líquido subenfriado también se llama, que tiene una disposición parecida a la tabla, similar a la tabla de vapor sobrecalentado. Se ocupa eventualmente esta tabla muy poco porque es para altas presiones. Solamente eso, algunas otras propiedades del hielo saturado. Después llegamos a las tablas del refrigerante 134A. Son equivalentes a las tablas de vapor de agua.
La diferencia es que aquí para presiones normales, presiones por ejemplo de 100.000, 101.000 pascales, que es una atmósfera de presión, este refrigerante se vaporiza a una baja temperatura, menos 26 grados en este caso. Esa es la propiedad que tiene el refrigerante, cualquier refrigerante que se vaporiza a muy bajas temperaturas. Y se entrega entonces la tabla de temperaturas, al igual que en el caso del agua, la tabla de presiones y la tabla de vapor sobrecalentado del refrigerante también, en la misma forma en que vemos la tabla de vapor de agua sobrecalentado. Eso concluye la tabla del refrigerante, algunas otras propiedades de la atmósfera a gran altitud, que eventualmente puede ser relevante, propiedades del gas ideal del aire, el aire tomado como gas ideal, también se utilizan eventualmente. Después, algunas otras propiedades de masa molar en unidades inglesas. Se repiten en el fondo las mismas tablas anteriores, pero en unidades inglesas. Encontramos la tabla de calores específicos. Siguen valores de algunas propiedades de los gases también en unidades inglesas, calor específico, volumen constante y presión constante para algunas sustancias gaseosas, también en unidades inglesas. Otras relaciones, también en unidades inglesas, equivalentes a las que vimos anteriormente para el calor específico en función de la temperatura para algunos gases. Y algunas otras propiedades de los líquidos, también en unidades inglesas. Y continúa entonces después la tabla de agua saturada, equivalente a la tabla inicial que vimos de vapor de agua en unidades del sistema internacional, estas en unidades inglesas, el volumen específico en pies cúbicos por libra masa, la energía interna y la entalpía en BTU por libra masa. La BTU es la unidad inglesa de energía, British Thermal Unit, significa la cantidad de energía que hay que aplicar a una libra masa de una sustancia para elevar su temperatura en 1 grado Fahrenheit, equivalente a cómo se define la caloría. También la entropía se muestra acá en BTU por libra masa y grado Rankine, que es la unidad, la escala de temperaturas absoluta en unidades inglesas. Y continúa la tabla de la misma forma que la tabla en unidades del sistema internacional, se desarrolla los mismos valores. A continuación vamos a desarrollar los ejemplos que están en el material para el uso de tablas termodinámicas. Ya con el acceso a las tablas que se les ha entregado en el curso, ustedes las pueden bajar a su computador sin ningún problema. Recordar que la zona líquido-vapor está dentro de la campana de Andrews, este es el gráfico presión-volumen. La zona de líquido comprimido está a la izquierda de la campana de Andrews y la zona de vapor sobrecalentado está a la derecha de la campana de Andrews. Todos los puntos que están aquí dentro de la campana representan una zona bifásica, una mezcla líquido-vapor. También se muestra la línea del punto triple y el punto crítico acá arriba. Por lo tanto, las isotermas acá tienen esta forma, dada por esta curva. En la parte DF que está aquí, tenemos una isoterma que además se transforma en isobara. Y eso está indicando que el cambio de estado del líquido saturado a vapor saturado se realiza a presión y temperatura constante. Dentro de la campana tenemos el concepto de calidad o título del vapor, que es la proporción de vapor que hay respecto de la masa total. Esta propiedad es fundamental para establecer las propiedades termodinámicas dentro de la campana de Andrews. Las propiedades termodinámicas, cualquiera que ya sea, entalpía, entropía, energía interna, volumen específico, se determina como un promedio ponderado de la propiedad en el líquido saturado y de la propiedad en el vapor saturado. Y eso se pondera con la calidad, es decir, la entalpía del punto X acá, cualquiera, va a ser la calidad X por la entalpía del vapor o fase gaseosa, más 1 menos esa calidad
por la propiedad, en este caso la entalpía de la fase líquida. Recordar que en las tablas termodinámicas la propiedad de la fase líquida se denomina con el subíndice F y con el subíndice G se denomina a la propiedad en el vapor saturado. Esto también se puede escribir de esta forma a través de considerar la propiedad, en este caso la entalpía, como en cualquier punto, como la entalpía del fluido más X por la diferencia de la propiedad del vapor y del líquido. En este caso, X por H sub Fg, como se encuentra en la tabla termodinámica. Con esta consideración vamos a revisar los ejemplos de uso de tablas. El primer ejemplo dice encontrar la entalpía, entropía y densidad de un vapor con título o calidad 0,55 que se encuentra a 210 grados Celsius. De las tablas termodinámicas extraemos el dato donde tenemos la temperatura, la tabla de temperaturas del agua, 210 grados Celsius, que está aquí marcado y extraído de la tabla. La presión de saturación sería 1907,7 kilopascales. El volumen específico del líquido, de la fase líquida, del líquido saturado, es decir, del punto D acá, sería 0,001173 metros cúbicos por kilo. El de la fase gaseosa o del vapor, 0,10429 del punto F que está acá en este diagrama. Lo mismo tendríamos para la energía interna, la entropía y la entropía. La diferencia es que para estas propiedades se agrega una columna intermedia, que es, en el caso de la energía interna, U sub Fg, que es la diferencia entre la energía interna del vapor y la del líquido. 1702,9 en este caso sería los 2598,3 menos 895,38. Lo mismo para la entalpía y para la entropía. En el caso de la entalpía, este H sub Fg corresponde al calor de vaporización. Esa es la energía que hay que aplicar a una unidad de masa, en este caso 1 kilo de agua a 210 grados Celsius para que se transforme de líquido saturado en vapor saturado. Bueno, en este caso aplicamos la ecuación anterior que vimos para determinar el volumen específico. Sería el volumen específico de la fase líquida más la calidad por la diferencia entre el volumen específico de la fase gaseosa y líquida. En este caso, la parte de la tabla del volumen nos entrega una columna con la diferencia, por lo tanto hay que expresar la diferencia del volumen específico en la fase gaseosa y en la fase líquida para poder hacer el cálculo. Eso nos da este valor, 0,05624 metros cúbicos por kilo. Ese es el volumen específico. La densidad es el inverso de este valor. En este caso sería 17,78 kilos por metro cúbico. Hacemos lo propio con la entalpía de la fase líquida, que sería 897,61, más la calidad por la entalpía de vaporización a 210 grados Celsius, 1899,7. Eso nos da 1942,445 kilojoules por kilo. Para la entropía hacemos lo mismo, la entropía de la fase líquida, 2,4245 más la calidad por la entropía de vaporización, 3,9318. Eso nos da 4,58699 kilojoules por kilogrado Kelvin. Segundo ejemplo, un vapor que se encuentra a 0,5 bar de presión. Si su volumen específico es 2.200 litros por kilo, determinar su calidad o título. Para usar la tabla, transformamos los bares en pascales a través de esta operación, multiplicar por 101.325 pascales, que es una atmósfera, y dividir por 1,013 bares, que también es una atmósfera. Estamos multiplicando por este número que es 1 en el fondo. Eso nos da 50.012, eso lo aproximamos a 50.000 pascales, o lo que es lo mismo, 50 kilopascales. Por lo tanto, para transformar de bares a kilopascales, multiplicamos en el fondo por 100 y tenemos el resultado en kilopascales que podemos utilizar para ver la tabla, en este caso del agua saturada. El volumen específico sería el volumen total partido por la masa, este sería el volumen minúscula, 2,2 metros cúbicos por kilo, que son los 2.200 litros por kilo. Eso está en metros cúbicos, hay que utilizarlo para poder usar la tabla. Por lo tanto, la calidad, que la podemos despejar en el fondo de esta expresión o de esta, es acá, es el volumen menos el volumen de la fase líquida partido por la diferencia entre el volumen de la fase gaseosa y la fase líquida. La calidad la podemos despejar de cualquier propiedad que conozcamos dentro de la campana. En este caso, la que conocemos
es el volumen específico. Aplicamos entonces los valores que están aquí en la tabla y encontramos que la calidad es un 67,88%. Este resultado queda en tanto por 1, pero también se puede ocupar en tanto por ciento. Para el problema 3, dice una muestra de vapor sobrecalentado se encuentra a 150 kilopascales de presión y 320 grados Celsius. Determinar su volumen específico, entalpía y entropía. Revisamos primero en la tabla del agua saturada cuáles son los datos a 150 kilopascales. A 150 kilopascales la temperatura de saturación, es decir, si este fuese en 150 kilopascales, esta sería la temperatura de 150 de 150 acá, perdón, de 111,35 grados Celsius. Pero esta muestra se encuentra a 320, por lo tanto, efectivamente es vapor sobrecalentado, es decir, estaría por esta zona de acá, ¿no es cierto?, que tendría una isotermia que pasaría más arriba y la tomaría aquí a una temperatura mayor, en este caso los 320 grados Celsius. Por lo tanto es vapor sobrecalentado. Para eso ocupamos las tablas de vapor sobrecalentado para esta presión de 150 kilopascales, que equivale a 0,15 megapascales, no se encuentra directamente en las tablas, tampoco se encuentra el 320 grados Celsius, por lo tanto debemos interpolar. Vamos a interpolar dos veces en cada una de estas tablas con la temperatura y después con esos dos resultados vamos a interpolar por las presiones. Esto está hecho acá. También se les va a facilitar un Excel en que ustedes pueden ir revisando estos cálculos y lo pueden utilizar para cualquier interpolación. Entonces traspasamos estos datos a esta tabla de acá. Aquí tenemos para 0,10 megapascales, 300 grados, 320, que es lo que queremos averiguar, y 400 extraídos de las tablas. Y hacemos la interpolación. Por ejemplo, aquí se muestran las interpolaciones en detalle, tanto para el volumen como para la entalpía, para el caso de 0,10 megapascales. ¿Qué es lo que decimos? Por ejemplo, hay varias formas de interpolar esto. Este valor menos este es a este valor menos este, como 320 menos 300 es a 400 menos 300. Ahí está, y ahí despejamos el volumen que nos da 2,73166. Lo mismo hacemos con la entalpía. Este valor menos este es a este valor menos este, como este valor menos este es a este valor menos este. De la misma forma, calculamos entonces, determinamos entonces la entalpía para 320 grados y la entropía. Esos datos están, estas interpolaciones están en el Excel que también se les proporciona. Hacemos lo mismo para 0,2 megapascales, obteniendo estos valores para volumen específico, entalpía y entropía. Y después resumimos estos valores en una tercera tabla, donde vamos a variar la presión. Para 0,10 megapascales y 320 tenemos 2,73166, que es lo que encontramos acá. Para el volumen específico, 3115,32 para la entalpía y 8,2828 para la entropía. Lo mismo para 0,20 y 320 grados Celsius, 1,362852 para el volumen específico, 3133,08 para la entalpía, 7,96 para la entropía. Y los valores que tenemos que encontrar son para 0,15 megapascales. Hacemos la interpolación en forma análoga a la anterior, también está en la tercera hoja de la planilla Excel. Y encontramos entonces los valores finales que nos piden. Para el problema número 4, dice determinar la cantidad de energía que se debe utilizar para vaporizar una muestra de 3 kilos de agua saturada a 120 grados Celsius para transformarla en vapor saturado completamente. Extraemos de la tabla de agua saturada, de la tabla de temperatura, los valores para 120 grados Celsius y anotamos el valor de la entalpía de vaporización, 2202,1 kJ por kilo. Esa es la cantidad de energía que hay que utilizar para transformar 1 kilo de agua saturada en 1 kilo de vapor de agua saturado. La energía requerida entonces la masa por el delta H de vaporización, en este caso la masa por el H sub Fg extraído de la tabla, serían los 3 kilos por los 2202,1 kJ por kilo, lo que nos da 6.606,3 kJ. Esos serían los ejemplos que están en el material para aprender a usar las tablas.